Ustedes pueden ver aquí el muro que divide la Palestina de Israel. Ya estamos del lado palestino. Hace un rato nada más que pasamos el punto de control y ahora tenemos que avanzar hasta tomar un taxi que nos entre hacia la iglesia de la Natividad, donde está la cueva, donde se piensa que allí fue donde nació Jesús. Sobre esta ciudad, la estrella se detuvo y los magos llegaron aquí. Eran extranjeros, al igual que nosotros. Estaban desorientados, no sabían a dónde iban, buscando información. Y lo único que tenían como referencia era aquella hermosa estrella que les guió exactamente hacia el lugar donde el niño Jesús había nacido. Así que acompáñenos en esta mañana. Enseguida tomamos un taxi que nos comenzó a adentrar en la ciudad, mientras nos emocionaba mucho la música que traía el taxista y su apariencia tan diferente a la de nuestra cultura occidental. Todo esto hacía nuestro viaje mucho más épico. Era como si viajáramos en el tiempo y pudiéramos experimentar lo mismo que José y María cuando entraban a la ciudad en busca de un albergue donde pasar la noche. Pero el Evangelio de Lucas nos cuenta que no hubo lugar para ellos en ningún mesón de esta ciudad, lo cual nos habla de la condición espiritual de Israel alrededor del siglo I. Nadie fue capaz de tener misericordia de aquella pobre mujer que estaba a punto de dar a luz. Los habitantes de esta ciudad no eran gentiles paganos, sino parte del pueblo del pacto, residiendo a solo unos 10 kilómetros de distancia del templo en Jerusalén, al cual seguramente acudían a menudo. Hoy también encontramos algunas personas que, aunque profesan fe en Dios, sin embargo no tienen compasión por aquellos que padecen necesidad, cuando el mismo Jesús enseñaría sobre la importancia de practicar la misericordia y el amor con los más necesitados, diciéndonos que cualquiera que ayude a alguien es como si se lo hiciera a él mismo. Además, el niño que traía María en su vientre era el Mesías, el Salvador del mundo, y al no darle albergue también simbólicamente estaban rechazando la entrada de Jesucristo a sus vidas. Asimismo, en nuestro tiempo, muchas personas le han cerrado sus corazones, mientras Él permanece, tocando a cada puerta. Bueno, hemos llegado. Estoy seguro de que esperaban ver una auténtica cueva en medio del campo de Belén, pero no es así. Recuerden que han pasado 2000 años y sobre la cueva que estaba aquí se edificó esta iglesia, que se cree es la más antigua de Tierra Santa. Sé que muchos se preguntarán, ¿qué pruebas hay de que este lugar tan adornado el día de hoy sea realmente donde nació Jesús? Primeramente tenemos lo que nos dicen los evangelios. Lucas, por ejemplo, cuenta que Jesús fue puesto en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. De ahí se deduce que el lugar que ellos pudieron encontrar para hospedarse fue un establo, y la mayoría de estos en esa época se encontraban en cuevas, por lo que ahí tenemos la primera pista para creer que fue una cueva. También existen ciertas evidencias históricas que apuntan a este lugar como la verdadera cueva donde Jesús nació. Alrededor del año 300 después de Cristo, Helena, la madre del emperador Constantino, quien había abrazado la fe cristiana, vino hasta Tierra Santa a buscar y localizar los lugares más importantes de la vida de Jesús, y luego de llegar aquí e investigar con los lugareños de Belén, le fue señalada esta cueva como el lugar del nacimiento. Para nosotros resulta un poco dudoso pensar que después de 300 años la gente de Belén reconocería aún este sitio. Pero debemos recordar que en aquel tiempo la transmisión oral era algo muy importante y fiel, ya que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir como para dejar constancia por escrito de los sucesos. También importantes escritores cristianos del siglo II, como Justino Mártir y Orígenes de Alejandría, hacen alusión a esta cueva como el lugar del nacimiento. El espacio de este templo que podemos ver hoy con tantas decoraciones es compartido por la Iglesia Ortodoxa, Armenia y Católica. Bueno, después de caminar un buen tiempo dentro de este recinto, acabamos de llegar. Pero, a pesar de haber madrugado, este lugar se encontraba totalmente lleno de personas, por lo que nos tocó poco a poco abrirnos camino entre la multitud hasta llegar a la estrella de 14 puntas que marca el mismo lugar de nacimiento, simbolizando cada punta las 14 generaciones que hay desde el rey David hasta Cristo.
Aunque fue un momento muy breve, sentimos una gran emoción al saber que estábamos justo frente al lugar en donde aquel por el cual fueron creadas todas las cosas se hizo carne para venir a salvarnos. Al salir, encontramos nuevamente al taxista que nos había traído y le pedimos que nos llevara hasta el Herodión, una colina sobre la cual el rey Herodes construyó una de sus fortalezas militares más importantes. Y en el año 2007 fue descubierta en ese mismo sitio su tumba. Para nosotros era muy importante visitar este sitio por su importancia y relación con los eventos que a continuación mencionaremos. Mientras recorríamos las 4 millas que hay desde el centro de la ciudad hasta allí, podíamos ver los campos y las colinas que rodean Belén, mientras comenzaban a venir a mi mente las profecías de Miqueas, en su capítulo 5, que dicen así: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel». Me encanta saber que no importa lo pequeños que podamos ser a los ojos de otros, Dios es capaz de usar a sus pequeños para cumplir grandes propósitos. También en mi mente casi puedo ver a los pastores que en aquella santa noche cuidaban a sus rebaños cuando fueron visitados por ángeles desde el cielo para anunciarles que el Salvador había nacido. Y con este anuncio se demostraba el propósito de la venida de este niño, quien nacía como un cordero listo para el sacrificio. También, por otra parte, se anunciaba su carácter pastoral, ya que él dijo: «Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas». Y esta era la característica especial de Jesús como buen pastor. A diferencia de los otros pastores, a los que las ovejas sirven de alimento, el buen pastor es el alimento de sus ovejas. ¡Wow! Ya podemos ver a la distancia esa hermosa colina, el Herodión. Hasta el día de hoy no deja de ser imponente. Al verla, nos lleva a pensar en la visita de aquellos magos que vinieron del oriente siguiendo la estrella. Ellos entraron en Jerusalén pensando que allí todos estaban enterados del nacimiento del Mesías. Incluso fueron al mismo palacio de Herodes buscando información. Pero sin embargo, encontraron que en Jerusalén nadie estaba a la expectativa de esta profecía y ni se habían dado por enterados de la aparición de la estrella. Mateo nos dice que al escuchar la noticia de los magos, Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Ellos, mejor que nadie, debían estar a la expectativa y al tanto de la llegada del Mesías. Y esto a menudo sucede, que quienes conocemos las Escrituras y estamos familiarizados con sus historias, es fácil que se nos vuelvan algo tan cotidiano, al punto que perdamos la fe viva en sus verdades, y de esta manera no estemos a la expectativa del prometido regreso de Jesucristo. También, una vez más, podemos ver cómo en Dios no hay acepción de personas. A pesar de que estos hombres no eran judíos, recibieron con fe la revelación, mientras que aquellos poseedores del pacto y las promesas lo menospreciaron, mostrando así otra vez las Escrituras que Dios no es Dios solo de judíos, sino que en cualquier parte del mundo está dispuesto a revelarse y bendecir a quienes le reciben con fe y arrepentimiento. Estos magos vinieron desde tierras muy lejanas, no con interés de recibir nada, sino solo movidos por el deseo de conocer a quien había nacido aquí y lo que esta persona representaba para sus vidas. No venían a recibir, sino solo a dar. Esta debiera ser nuestra actitud correcta al acercarnos a Dios, no buscando nada de Él, sino buscando conocerle y llegar a tener una relación personal e íntima con Él. Los regalos que traían estaban cargados de significado profético. Ofrecieron incienso, oro y mirra. El incienso reconocía que el niño era Dios encarnado, digno de adoración a través del incienso, tal y como se hacía en el templo de Jerusalén. El oro recordaba que era rey, quien no necesitaba de su adoración, sino más bien ellos eran quienes necesitaban adorarle y convertirle en el rey de sus vidas. Y por último, el más impresionante, la mirra, la cual hablaba del propósito de la venida de aquel niño, morir y ser sepultado, para lo cual se utilizaba la mirra, mas al tercer día resucitaría victorioso, venciendo la muerte para siempre. Luego de terminar su misión, se nos cuenta que, siendo avisados por revelación, regresaron a su tierra por otro camino. Asimismo, todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesucristo no regresará por el mismo camino, sino que su vida será cambiada por el poder de Dios.
Esto desató la ira de Herodes, que muy posiblemente, desde esta fortaleza, envió sus soldados a Belén y a todos sus alrededores para dar muerte a todos los niños menores de 2 años, tratando de esta forma de eliminar al niño Jesús. Pero José, siendo avisado por un ángel en sueños, huyó antes de que llegaran los soldados y descendió rápidamente a Egipto, para que se cumpliera la profecía de Oseas cuando dijo: «De Egipto llamé a mi hijo». Muy poco después, Herodes moriría de una enfermedad terrible que provocaba que su cuerpo se fuese pudriendo lentamente en vida, y terminaría así la vida de este cruel hombre, quien había vivido solo buscando gloria y placer personal, dispuesto a eliminar a todo aquel que se atravesara en su camino, por lo que al terminar este peligro, José, María y el niño regresaron directamente a Nazaret, donde Jesús pasó el resto de su infancia. Han pasado más de 2000 años y de esta fortaleza solo quedan ruinas. Y aún el sepulcro de Herodes más tarde fue saqueado y sus restos desaparecieron para siempre. Mientras tanto, a Jesús nada le detuvo de cumplir su misión, de ofrecerse en sacrificio por toda la humanidad, resucitando victorioso. Concluyendo así con esta lección de la historia, nos toca preguntarnos: ¿vamos a vivir nuestras vidas al estilo del rey Herodes, buscando solo gloria, placer y riqueza en este mundo? ¿O seguiremos los pasos de este humilde niño que nació en la cueva de Belén para salvarnos? Hoy Jesucristo sigue siendo anunciado a millones y millones de personas en el mundo entero, y todo aquel que le recibe experimenta el perdón de pecados, la vida abundante que Él da y la esperanza gloriosa de la vida eterna.